Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sesión del mes de junio del Seminario de Ciencias Sociales, Computacionales y Complejidad que organiza el Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis y el Grupo de Modelado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a la maestra Liliana Gámez Zavala, quien pertenece a el facultativo, bueno, precisamente el profesorado de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Ella trabaja precisamente temas relacionados con cuestiones de cibersociología que nos va a presentar el día de hoy. Le agradecemos, maestra Liliana, el que haya aceptado la invitación que le hemos hecho para que comparta sus conocimientos en este seminario. Les agradecemos a todas y todos el estar aquí en esta tarde y pues sin más le damos la palabra. Bienvenida, maestra, y el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes hablando un poco de esa área tecnológica que pues nosotros pensamos o ni siquiera imaginábamos realmente en hace algunos años que iba a suceder, que es la cibersociología. El tema específico es pues sociología digital en Internet después de la pandemia. Y pues creo que muchos de nosotros hemos visto que nos ha cambiado la vida prácticamente a muchos de nosotros, a algunos no tanto tal vez, pero bueno, quisiera comenzar con esta frase de Chris Brogan, y tal vez como ustedes como sociólogos y yo como cuestión tecnóloga y del ciberespacio, si te preguntas qué hay detrás de esa pantalla, qué hay detrás de ese mensaje, qué hay detrás de ese tweet, y al final de cuentas, pues hay un ser humano, ¿no? Hay un ser humano detrás de eso que alguien está escribiendo, de eso que estamos leyendo. Y pues bueno, ¿qué pasa específicamente pues con el COVID? Con el COVID nosotros nos dimos cuenta que al estar trabajando con los celulares y su ubicuidad, es decir, poder tener estos equipos en cualquier lugar en donde estuviésemos, incluso gente o personas que no pensaban estar utilizando ese tipo de tecnología, pues la usamos. Muchas de las tecnologías que estaban en ese momento no se usaban de manera tan intensa o exhaustiva o extensiva como eran las videollamadas y las videoconferencias. Nos hizo un poquito el COVID volver la mirada y trabajar y pensar en esas tecnologías que existían y de las cuales teníamos que echar mano para poder subsistir, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué sucede con la sociología digital? Yo me interesé mucho en esta conferencia porque hablar de sociología digital es precisamente hablar de cibersociología. Tal vez el término no lo ubicábamos, pero es la sociología digital. ¿Qué sucedió con esta pandemia? Pues nos aceleró, ¿no? Había personas que en su vida habían tenido un celular, había personas que decían, yo solamente quiero un celular para llamar, para hacer llamadas y recibir llamadas. Pero la forma en la cual nos estuvimos relacionando con estas tecnologías digitales, pues revolucionaron todo lo que sucedió. Platicábamos hace poco algunos colegas y decíamos, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué está sucediendo que cuando estás en una reunión, los chicos de ciertas edades que son generación Z, por ejemplo, centennial, millennials, están prácticamente absortos en la tecnología, lo usan para cualquier cantidad de cosas, pero también aquellos que son la generación X, yo creo que ustedes estudiosos de la sociología habrán visto ese efecto, que también son muy, digamos,
apasionados por estar usando la tecnología. A pesar de que esas dos generaciones pues son muy diversas en años, en costumbres y en formas de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la tecnología nos unificó de alguna manera la forma de comunicarnos. Yo recuerdo en estos tiempos de pandemia, digo, y es de todos bien sabido, que precisamente para no contagiar a personas adultas, las personas adultas tuvieron que usar la tecnología. A lo mejor en algún momento habrán escuchado esa expresión de la gente de la tercera edad que decía, yo no le sé mover a esto, tú muévele y ya nada más ponme directo para hablar, ¿no? Pero ellos no querían estar fuera de esa sociedad, de esa nueva forma de experimentar la transformación y la forma en la cual se comunicaban. Esta pandemia nos hizo crecer de manera acelerada. Estamos hablando de millones, de billones de usuarios ahora en Internet. Y el incremento prácticamente anual es del 3.2%. Sin embargo, en el estricto sentido de los servicios, prácticamente el uso de los smartphones o teléfonos móviles, de las tabletas, de Internet y toda la parte de la actividad en las redes sociales, pues se incrementó en un porcentaje importante. Estamos hablando que a nivel mundial, pues estamos considerando 8 billones de personas, de las cuales al menos el 57%, 57.2%, estamos trabajando en la parte urbanizada y al menos el 68% de esa población tiene un celular en casa. Ya no hablemos de cuántos dispositivos estamos trabajando en casa, ¿verdad? Estoy poniendo solamente a nivel persona. Y pues el incremento de usuarios prácticamente estamos hablando de 168 millones en los últimos 12 meses. Por eso quise poner esta gráfica, para que ustedes tuvieran esa idea. A lo mejor nos llegó a suceder, y más en la pandemia, que las personas, algunas regiones, obviamente la democratización de la tecnología nos rebasó, había poblaciones en las cuales no había internet, y a final de cuentas tuvieron que hacer todo lo necesario para que esas personas pudieran tener acceso. Yo recuerdo mucho el caso de zonas del altiplano, de zonas, comunidades en donde la cabecera municipal debía de tener una computadora accesible a los estudiantes y estar rotándolos en horas para que ellos pudieran completar la educación en línea. Entonces, imaginan, estamos hablando de lugares en donde pues prácticamente sí había luz en algunas secciones, pero no había 100% de comunicación. Entonces, estamos hablando que esta pandemia nos aceleró tanto el uso de dispositivos como el uso de Internet. ¿Por qué es relevante? Pues porque en América Central estamos hablando, que es donde nosotros pertenecemos, estamos hablando de un incremento del 80.8% ahora ya en la población conectada. Algo que es interesante mencionar es cuánto uso diario en horas nosotros le damos al Internet, ¿no? Yo sé que aquí, de los que estamos aquí en esta charla, habrá muchos que digan, yo realmente uso para lo básico, o yo realmente antes de la pandemia lo usaba lo mínimo indispensable. Estamos hablando tal vez de un promedio, antes del 2013 ya hablábamos de un promedio de 3-4 horas, y a medida que la pandemia fue proliferando, que fue 2019 a finales, 2020, 21 y 22, pues esos horarios fueron creciendo casi en el orden de 7 horas. Estamos hablando que incluso estas gráficas, si nosotros estamos hablando de Magno, ¿verdad? Estamos hablando a nivel internacional. ¿Puede rebalsar la laguna? Y estamos trabajando a este nivel, a nivel mundial. Pero yo les aseguro que en las sociedades mexicanas esto se disparó brutalmente, brutalmente.
La sociedad digital, ¿qué es en sí? O la cibersociología. Bueno, pues es el estudio de las sociedades contemporáneas y el uso de las tecnologías digitales actuales, ¿verdad? Eso es para nosotros la cibersociología. ¿Cómo surge el tema en especial? Bueno, hay un instituto de ciencia y tecnología, más o menos en los años 80, 90, que lo que hace es fusionar la historia de la ciencia, empezando por la tecnología y terminando por ella, la filosofía y la antropología y un poco las políticas públicas, y todo eso se fusiona para conformar el concepto que hoy día conocemos como cibersociología. Pero ¿qué pasa en la cibersociología? ¿Cómo le hacemos o cómo hacemos para poder mantener o formar o generar nuevas relaciones humanas? Obviamente se construye a través de tecnologías digitales. Y por aquí les voy a dejar una reflexión. ¿Estaremos más relacionados en la cibersociología que en la sociología humana tal cual? Se las voy a dejar ese pensamiento como una reflexión, porque a final de cuentas nosotros hoy día estamos más acercados a la tecnología y alejados de la parte humana, a final de cuentas. No todos, sabemos que no todos, sabemos que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos hecho mucho el esfuerzo por dejar de utilizar ese celular de manera exhaustiva como lo hacíamos en la pandemia, ¿verdad? ¿Cuáles son las tecnologías digitales que rodean a este mundo de la cibersociología? Bueno, hoy día, y muchos de ustedes conocen algunos de estas tecnologías que estamos viendo en pantalla, pero muchas de las cosas que vemos es lo que realmente usamos o estamos usando constantemente para construir nuestra red humana digital, ¿verdad? Nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones con otras personas. Las redes sociales, la parte del smartphone, lo que estamos haciendo en compras. Pero ¿qué sucede detrás de todo eso? Bueno, pues están generando datos masivos en Internet. No nos es sorprendente que ahora tú buscas algo en Mercado Libre, en Amazon, y cuando tú te metes a Facebook o a tu red social preferida, ya te está mostrando datos relacionados con tu última búsqueda. Y eso hace, para el usuario, aparentemente está construyendo su misma red de comunicación, pero nos está dando una vista de lo que está sucediendo detrás con la parte de la tecnología y con la parte de la inteligencia artificial. ¿Qué está sucediendo? Pues varias redes, varios servicios y varias tecnologías se están comunicando a través de mis gustos, de mis visitas, para poderme dar esos datos masivos. ¿Qué también está sucediendo? Bueno, el marketing hoy día es mucho más fácil que una casa muestra, por ejemplo, una inmobiliaria, te preste unos datos, unos lentes de realidad virtual, te des sus datos de a qué página entrar, para que en lugar de que te traslades, puedas ver cómo va a quedar tu casa con realidad virtual. Estamos hablando en el orden de que estas tecnologías digitales están impactando y revolucionando muchísimas cosas. El Big Data y el Machine Learning son dos áreas que surgieron antes de la pandemia, pero proliferaron después de ella. ¿Qué sucede ahora con una Alexa? ¿Qué sucede con tu smartphone? ¿Qué sucede con tu smartwatch? Pues está generando datos constantemente que si tú quieres los puedes poner públicos o no. Pero esa información que está poniendo a disponibilidad son muchísimos datos. Incluso tú puedes ver en Google cuántas rutas o a dónde has ido o cuáles lugares has visitado, si tú lo permites, ¿verdad? Toda esa información se está grabando en algún lugar, que es la nube, ¿no? Ahora los dispositivos, pues sí es importante que tengan importante capacidad de memoria, importante capacidad de procesamiento. Sin embargo, muchas cosas de las que nosotros como usuarios, cibersociología y de usuarios que estamos construyendo nuestras relaciones humanas, estamos generando datos al 100% en todas esas tecnologías. ¿Y dónde se está grabando? Pues en la nube. En la nube, yo siempre les digo en estas conferencias, la nube es
ese espía en donde tú vas dejando rastros, así como Hansel y Gretel que fueron al bosque y fueron dejando migajas de galletas para poder regresar. Yo creo que algunos de ustedes conocen esa fábula de Hansel y Gretel. Hoy día, todo lo que estamos haciendo deja rastro, todo lo que estamos visitando deja rastro, y todas las relaciones humanas que estamos haciendo también dejan rastro. Hay muchísimas aplicaciones que te están midiendo la procrastinación, que te están midiendo el estado de ánimo, que te están midiendo la salud. Incluso puedes estar comunicándote con otros usuarios que posiblemente tienen tus mismas características. Entonces, pues te identificas. Estamos hablando de que esa persona que está llenando esos datos, confiamos en que de verdad está llenando la información como nosotros, ¿verdad? Esperemos que no, estamos sujetos a toda la parte del ciberataque, pero en el buen sentido de la cibersociología, podemos incluso compartir el momento en el que estamos, el tiempo en el que estamos, lo que estamos haciendo. Podemos estar trabajando con entretenimiento, compartir cosas, jugar de manera remota, estar generando otras redes sociales, estar generando otras redes humanas con otras personas que ni siquiera están en mi mismo país, ¿no? La inteligencia artificial juega un papel bien importante porque la inteligencia artificial nos está dando toda esa información, la está buscando y nos la está encontrando para hacernos la vida más fácil. Muchas de las cuestiones que estamos ahorita viviendo, nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial no puede sustituir, y bueno, lo voy a trabajar un poquito más adelante, no puede sustituir los trabajos, pero la inteligencia artificial podemos usarla en beneficio también de la sociedad. Poniendo un caso específico, a lo mejor yo voy a buscar a un doctor que me pueda atender de una enfermedad rara, ¿no? En ese momento, pues sí sería útil la inteligencia artificial para yo poder socializar con todos los médicos del mundo. De hecho, hay un programa en Discovery, que lo pueden ver, en donde una doctora transforma toda la cibersociología en ayuda a los pacientes. ¿Qué es lo que hace ella? Trabajar con una red social, colocar un caso en ese blog o en esa red social, y todos los doctores y todos los pacientes que han tenido esa enfermedad empiezan a colocar información. La inteligencia artificial le ayuda a la doctora a empezar a escoger todos los casos que sean más parecidos a lo que ella está encontrando, a lo que ella está buscando, y entre todos, entre esa red humana, consiguen un diagnóstico y consiguen posiblemente una cura. ¿Quién lo hizo? La inteligencia artificial. ¿Liderados por quiénes? Pues por la gente en buena lid, por la doctora en buena lid y por los médicos en buena lid que quieren ayudar a otro ser humano, ¿verdad? No siempre es bueno, obviamente no siempre va a haber personas usuarias en la red que tengan una buena intención. Ahorita yo estoy poniendo ejemplos ideales en donde queremos rescatar lo que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Pero también hay cosas malas, digo, más adelante lo vamos a trabajar. Otras cosas que nos ha dejado esta pandemia fue la parte del diagnóstico vía remota. Y a lo mejor van a ver en mis ejemplos, que son bastantes ejemplos médicos, pero lo que más buscábamos dentro de nuestra casa era estar sanos, o sea, no estar enfermos de COVID, y si teníamos alguna otra enfermedad, pues tratar de buscar alternativas porque no podíamos salir, ¿verdad? Entonces, hubo mucha gente que hizo seguimiento a través de análisis de textos, a través de imágenes, incluso proliferó mucho el trabajo de analizar, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con ello, pero vamos, nos tomamos un estudio médico y nosotros decidimos si está en la nube y se lo compartimos a un médico, y ese médico puede estar historial de todas tus imágenes. Pensemos en una imagen complicada como una resonancia magnética, y puede detectar el avance o la remisión de cáncer. ¿Qué fue lo que pasó con el COVID? Se tuvo que hacer la telepresencia, la telemedicina, el análisis de imágenes para poder ayudar a personas que no las podías
no puedes tener contacto con ellos físicamente. Entonces, sí es muy importante toda esta parte de estas tecnologías. Otra cuestión que la verdad es, yo creo que hoy día nos dejó la pandemia, fueron todos los negocios y toda la parte de navegación, geolocalización, clima, todo lo que tiene que ver con la geografía. ¿Por qué? Porque a final de cuentas había personas, y a lo mejor voy a poner un ejemplo no muy grato, pero había personas que tenían que comunicarse con sus familiares porque estaban a punto de morir por el COVID. Entonces, esas personas que se pudieron comunicar gracias a las videollamadas, no importaba la distancia geográfica, las tecnologías digitales ayudaron a ello. Estamos hablando también de geolocalización de clima, porque hoy día ya si tú quieres ir a algún lugar, pues muestras en alguna aplicación de Maps o de Waze dónde está tal lugar y fácil te puedes desplazar. A veces hay confusiones, pero fácil te puedes desplazar. Todos estos sistemas proliferaron y se usaron un poco más, pero en pro también de generar esa cibersociología. Todos los datos de salud que yo les digo, pues había personas que no podían detener su seguimiento porque a lo mejor tenían azúcar, a lo mejor tenían presión, a lo mejor tenían cáncer, a lo mejor tenían alguna enfermedad importante y podían ir a sacarse un estudio y regresar y publicar esos resultados o mandárselos al doctor para que éste los analizara. De hecho, muchos de nosotros fuimos tratados del COVID vía remota. No sé, algunos de ustedes no me van a dejar mentir, pero muchos de nosotros fuimos tratados así. No sé si hasta ahorita tengamos una duda del concepto, tengamos una duda de cómo estamos enfocando la plática y si alguien tiene alguna duda, con toda confianza. ¿Qué áreas destacó o se destacaron de la cibersociología después del COVID? Primero, pues bueno, las redes sociales y la comunidad en línea se incrementó a tasas pues insospechadas, ¿verdad? Nosotros, yo no lo pongo aquí la red específica, pero nosotros nos dimos cuenta que muchas de las personas ahora sí que en buen objetivo el comentario, pero tuvo que surgir un TikTok para darnos cuenta de que estábamos vivos y de que podíamos comunicarnos con las demás personas haciendo tal vez retos que nos hicieran sentir menos frustrados por el COVID, ¿verdad? Eso yo creo que a todos nos sucedió. Las redes sociales también influyeron de mala manera. Hubo muchas cuestiones y más en generaciones como la generación Z, que hablaban de retos en donde mucha gente se suicidó, donde mucha gente desarrolló sus frustraciones de depresión y terminaron en suicidios. Sin embargo, pues bueno, queremos pensar que el efecto fue en su mayoría positivo más que negativo, pero existe, ¿verdad? ¿Qué otra cosa como área destacada nos dejó el trabajo remoto y la transformación laboral? Principalmente nosotros, y por aquí algunas alumnas que están, no me van a dejar mentir, que nosotros veíamos cómo estaba Google y decíamos, yo quiero trabajar ahí. Están unos pools, está un futbolito, está un área de trabajo, pero nosotros pensábamos ir a trabajar ahí, muchos de nosotros. Pero hoy día, ¿qué sucedió? Con las herramientas que nosotros teníamos, nos fuimos a casa y si había 2 o 3 personas que estaban trabajando, se tuvo que transformar nuestra habitación en una oficina y tuvimos que hacer uso de cualquier recurso para nosotros poder desempeñar nuestro trabajo. Hoy día existe ya una transformación laboral. Yo creo que es de todos bien sabido, no sé si todos sean potosinos, pero es de todos bien sabido que muchas de las empresas tienen sus oficinas para trabajo administrativo y sus oficinas para trabajo en planta, por ejemplo. Estoy hablando de un Rexel Mayer, de un Daikin, de un BMW, ¿no? Pero además hay empresas que 100% trabajan remoto. Hay empresas de desarrollo de software, por ejemplo, que lo que hacen es llegar, equipar a los trabajadores
y generaron en ellos una transformación. Yo te voy, te equipo, te dejo una computadora, te subsidio la luz, el internet, y tú trabajas y solamente vas a reuniones cada cierto tiempo cuando hay un proyecto importante. De eso hablamos con la transformación laboral. Obviamente hubo otro efecto negativo que fue el despido de muchas personas, pero también el trabajo remoto y las oportunidades de trabajo remoto en empresas internacionales. Eso también sucedió. La educación en línea y la brecha educativa. Yo pienso, y en muchos artículos que hay en internet y de investigación y en las redes importantes de investigación, han estudiado mucho la parte de la brecha digital. Y nos dimos cuenta, como ese caso que yo les decía, era una computadora que tenía que usar toda la comunidad. Y nos dimos cuenta que la educación tenía que migrar y tenía que convertirse y tenía que transformarse. Hoy día existen licenciaturas aquí mismo en San Luis que tú decides si estudiarla en línea o estudiarla presencial. Y eso habla también de una transformación. Sigue habiendo una brecha digital, sigue habiendo una brecha tecnológica, porque todavía nosotros a nivel México, pues tenemos una brecha de rezago tecnológico importante, aun cuando la pandemia pues, nos aceleró, ¿no? Otra cuestión es la desinformación y la polarización. Si se fijan, pues son efectos positivos y negativos, porque les quiero dar una, digamos, una panorámica general. Muchos de nosotros y muchos de los adultos mayores veíamos cuántos casos de COVID todos los días, cuántos casos, y en Italia está de esta manera, y en España está de esta manera, cuando a final de cuentas, para que llegara a suceder lo que estaba sucediendo en España y en Italia, para México todavía faltaba un tiempo, ¿verdad? Y esa información, desinformación, hizo también que muchos de nuestros familiares... Como estudiante, yo creo que en una hora más, y después tengo un seminario. Creo que por ahí alguien tiene su micro. Esa desinformación hizo incluso que la parte cibersociológica de la gente estuviera mal informada y se fuera polarizando, y llegó a suceder que muchas de las personas que ya eran de la tercera edad, mejor ya no querían ver noticias, mejor ya no querían ver internet, porque estaban trabajando con datos que tal vez para ellos no que no fueran correctos, sino que a final de cuentas estaban afectando incluso su parte psicológica, ¿no? Entonces, la desinformación y la polarización de la información, eso sucedió. Activismos y movimientos sociales en línea, yo creo que para todos es bien sabido ese movimiento que hay ahora del 8 de marzo, de la sociedad LGBT+. Si lo usamos para movimientos sociales en pro de un beneficio, está bien. Pero también nosotros nos dimos cuenta que las redes sociales, por eso ponía yo al inicio, ¿quién está detrás de ese tweet? ¿Quién está detrás de ese mensaje? Porque ocupaban las redes sociales también para estar afectando a personas. Y ahí es donde pues nosotros no contemplábamos eso. De hecho, es también sabido por ustedes que varios presidentes de varios países están auditando lo que traen los celulares. A nosotros nos sucedió que varios de los mexicanos estuvieron, que fueron al mundial y que fueron a eventos importantes, no podían sacar su celular cuando fueron a Rusia. ¿Por qué? Porque pensaban que iba a haber algún movimiento social o que iba a haber algún prejuicio para los países. Y al final lo que estuvo latente ahí pues fue la información. ¿Qué sucede después? Pues bueno, nosotros por décadas habíamos, a lo mejor como sociólogos, habíamos estado buscando nuevas formas de comunicarnos, nuevas interacciones humanas, pero llega el COVID y nos acelera, nos muestra toda esta tecnología y nos transforma. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Si a nosotros nos preguntaran, ¿qué pasa después del COVID?
Pues primero, transformó la interacción social. Y eso lo podemos ver en el día a día porque regresamos a algún concierto, regresamos a alguna reunión, regresamos a estar interactuando. ¿Y qué sucedía? Dejabas el celular fuera y empezabas a interactuar con las personas que estaban ahí en la fiesta, en la reunión, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos ávidos de contacto humano. Muchas de las veces dicen, bueno, es que cibersociología es a través de la tecnología y no hay contacto. Cuando nos pasó lo del COVID, se sumó el no contacto más el aislamiento. Y eso, pues, para un ser humano pesó mucho. Por eso, cuando ahora reincorporamos y nos reincorporamos a la vida normal, digamos, a la nueva normalidad, como decían, de poco a poco, queríamos que estos dispositivos estuvieran totalmente alejados de nosotros. Y ya nada más los tomábamos, algunos usuarios, ¿verdad? Ya nada más lo tomábamos para hacer la llamada. Por eso es que ahora surgen estos teléfonos retros, ¿no? Para que no tengas WhatsApp, para que no tengas redes sociales y solamente lo ocupes para hablar, ¿no? Para tener contacto humano. Cambios en el trabajo y la educación. Era lo que yo les comentaba hace un momento. Ya muchos de nosotros aprendimos a dar clases en línea, aprendimos a estudiar en línea, aprendimos a que en el trabajo tienes ciertas bondades, ciertas ventajas, y muchos de nosotros extrañamos tal vez el estar en home office, porque pues estábamos con nuestra familia, ¿no? Pero sin embargo, y más como docentes, digo, aquí puede haber varios profesores, nos falta ese contacto humano con el estudiante que te diga, si estoy entendiendo, no estoy entendiendo, incluso ver sus facciones, ¿no? Aunque ahorita, por ejemplo, estemos vía cámara, nos hace falta ese cambio, pero es todo un cambio cultural muy fuerte, que tal vez a algunos sí nos alcanzó, a otros no, pero bueno, el cambio se dio. ¿Qué pasa ahorita en los trabajos? Ahora en los trabajos, muchas de las personas recién egresadas buscan, ¿cómo es el trabajo? Si es home office, o a lo mejor vas a rolar turnos y estos días vas a estar presencial, pero estos días vas a estar home office. ¿Por qué? Porque se tuvo que transformar. ¿Pero qué sucede? Pues las desigualdades digitales de las cuales hablamos con la brecha digital. Si bien en todo el mundo ya existe un gran avance en digitalización, nosotros hemos visto que las desigualdades sociales digitales pues existen en todos los ámbitos. Cuando nos sucedió esta guerra en Siria, para nosotros diríamos, pues para los latinos benefició un poco en la parte tecnológica, porque en lugar de buscar hacia Europa la mano de obra programadora, estoy hablando, la mano de obra por allá, se vinieron a Latinoamérica. Pero esa desigualdad se generó no porque a ellos les faltara tecnología, sino por la guerra, ¿no? Entonces, pues algunas cosas se pueden aprovechar en beneficio de la sociedad, otras no. Políticas y regulaciones en línea es lo que buscamos ansiosamente. ¿Por qué? Hace poquito, estoy hablando de hace un año prácticamente, hubo un ataque masivo cibernético en Costa Rica, por ejemplo, y ese ataque cibernético obligó desde el gobierno, pensando desde el presidente, y eso se los digo con conocimiento de causa, desde el presidente ocupado por decir, no todos saben ocupar bien su celular, o sea, sí lo saben usar, pero no saben proteger. Y el gobierno de Costa Rica dijo, todos, como no hay unas regulaciones que digan en la ley, si tú estás filtrando mi información, o si tú me estás atacando en las redes, o si tú estás violentando mis datos, yo puedo tener o vas a hacerte acreedor a estas sanciones. Como no existe, el gobierno de Costa Rica lo que hizo durante el 2022 fue capacitar a nivel nacional a todos sus habitantes en ciberseguridad, por ejemplo. Porque los ataques pues vienen desde dentro, vienen desde personas que tal vez por ocio lo hacen, pero el gobierno de Costa Rica dijo, yo levanto la mano, todos están en desigualdad digital, no hay regulación, y los que sí tienen la parte digital
pues están atacando información de otras personas, ¿no? Para usos malintencionados. Entonces, a falta de esas políticas y de esa regulación, pues está la cultura. Y la cultura es seguirte capacitando, saber cómo te puedes cuidar. El hablar de cibersociología es como todo, o sea, cómo entro a ese ciberespacio y cómo puedo interactuar con los demás, pero también cómo me puedo cuidar a mis datos, a mi integridad. Y yo creo que por ahí es por donde todavía tenemos mucho campo quienes estamos en esta parte tecnológica y que nos gusta la parte de la sociología, todavía nos falta esa parte. La salud mental y el bienestar digital o en línea. ¿Cuántos de nosotros tenemos celulares que te dicen, ya debes de descansar ahorita, ya no lo debes de prender? ¿Cuántos libros o recomendaciones, incluso de maestros de yoga, sugieren que no ocupes el celular 1 o 2 horas antes de dormir, ¿no? Y para eso existe, incluso así se llama la app, Bienestar Digital. Porque nosotros en pandemia estábamos esperando, tal vez me equivoque con algunos, perdón, pido disculpas antes, pero estábamos esperando que nos hablaran a ver quién más había fallecido por el COVID. Estábamos hablando de nuestros familiares, obviamente, ¿no? Entonces teníamos el celular cerca, ahí, y nos quedamos con esa, pues digamos, ese cuidado y esa, no puedo decir maña, porque era con esa preocupación. Muchos de nosotros nos quedamos así, entonces nuestra salud y nuestro bienestar mental y personal, pues se nos vio afectado. ¿A cuántos de nosotros no podíamos estar si no era con el celular? En el caso de los maestros, yo recuerdo que decían, bueno, es que sí me gusta socializar con los alumnos, pero llega un momento que son las 2 de la mañana y me están preguntando cosas de la clase de mañana, ¿no? Habemos quienes estábamos despiertos hasta esa hora y les contestábamos, habíamos quienes no, pero no era sano. A final de cuentas, el COVID también nos mostró algunos excesos que ahorita hemos tenido que regular poco a poco. Debido a esto, surge un nuevo concepto y era una de las cosas que también yo quería mostrarles, que se llama infocracia. Esa sociedad digitalizada en la que nosotros vivimos nos habla de que a final de cuentas estamos creyendo ciegamente, para algunos, ¿verdad? Algunos, no todos. A veces publicamos algo y todos creemos ciegamente en que eso que se está publicando es verdad. ¿Cuántos de nosotros, lo que les decía, ¿no? Hay tantos muertos por el COVID en tal país, hay tantos infectados, y a veces no eran esos datos los reales o había diferencias entre los países. ¿Qué hace la infocracia? Pues bueno, hace que nosotros como sociedad digital sepamos distinguir, ahora sí que por eso lo manifiesto así, sepamos distinguir entre la información que de verdad es fidedigna y la que no. Cuando nosotros estamos inmersos en la parte digital, a veces nos llegan avisos, nos llegan noticias, nos llegan por cualquier medio o cualquier área tecnológica como la que vimos. Y no podemos dar el 100% del crédito a esa información. Como estudiosos, y qué bueno que estamos aquí en este tipo de charlas, no podemos darle el 100% de la credibilidad a lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Tenemos que cerciorarnos, buscar, verificar que esa información está realmente comprobada y es realmente cierta. ¿Cuántos de nosotros incluso nos hemos dado cuenta que proponían algunas cosas que no eran ciertas, proponían algunas estrategias que no eran ciertas y de momento pues se convertía en algo como mal informado, más que informado? Y generó incluso problemas importantes, tanto de salud como públicos. Cuando nosotros hablamos de la infocracia, hablamos de que esa realidad, a lo mejor me voy a meter un poquito en datos un poco más delicados, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto nosotros, como usuarios cibernéticos,
creemos en todo lo que leemos, no buscamos información o más información y lo tomamos como una realidad absoluta y no nos estamos dando cuenta de que tal vez esa información no es cierta y tal vez quisiéramos cerrar por cerrar esa brecha, no buscamos el fondo de las cosas. Yo aquí pongo esta imagen porque hoy día aquel que no está en las redes, y lo voy a decir así como coloquialmente es, no está en onda, ¿no? No está en onda con el resto de la gente. Pero no necesariamente, o sea, hay personas que todavía no son 100% crédulos de la parte informática, de la parte tecnológica, y además hay personas que están dándole otro sentido y otra irrealidad a su mundo, a su sociedad digital. Muchas veces decimos, es que en las redes sociales tú muestras algo que realmente no eres. Y eso es lo que pretendemos que la cibersociología nos ayude. Esas técnicas todavía no existen, pero se están desarrollando. Nosotros necesitamos saber que por los algoritmos que ya están ahí de inteligencia artificial, puede suceder algo que no es creíble y que no está en nuestra realidad, incluso es irreal. Pero necesitamos tener la cultura, la forma y las buenas prácticas para detectarlo. Es decir, documentarnos de todas las formas posibles para no caer en una realidad, por eso lo pongo con comillas, para no caer en una realidad alterna que la verdad es una irrealidad. Ajá. Al final, ¿qué nos deja esta pandemia? Ese crecimiento acelerado, esas nuevas preguntas, esos nuevos desafíos. Por eso les decían, todavía no hay algunas teorías o algo que nos diga, mira, es que cuando la nota o la publicidad tenga esta forma, es publicidad engañosa, ¿no? Como en el marketing. Todavía no tenemos eso. Nosotros vemos anuncios y pues vemos a gente tal vez feliz, triste en su realidad, pero todavía no sabemos exactamente en distinguir de lo verdadero, lo humanamente malo para el ser humano, o de lo falso, todavía no sabemos distinguir. Y eso va a ser un desafío tanto para los estudiosos de la sociología como para la tecnología y para los estudiosos de la sociología digital, ¿eh? Por eso el interés de esta plática. Hoy día, ¿qué está sucediendo? La inteligencia artificial me va a desplazar. Claro que no. Yo les decía, por ejemplo, estamos hablando de alguien de oficios. Difícilmente alguien de oficios pueda ser reemplazado con la inteligencia artificial. Muchas veces decían, es que no, y están pasando notas que asustan, dan miedo. Es que todos los contadores van a ser, ya no van a ser útiles para la sociedad, porque ya te lo puede hacer la inteligencia artificial, ya te puede hacer tu declaración. Claro que no, porque todavía hace falta esa parte humana que diga que sí se puede, que no se puede bajo su expertise, ¿no? Estoy hablando de un contador, por ejemplo, ¿no? Un programador, no, es que con ChatGPT, y por eso lo pongo en la imagen, con ChatGPT yo ya no voy a tener trabajo. Muchas veces hemos hecho esta prueba y los invito a que lo hagan. Puedes entrar a ChatGPT y entrar con tu cuenta de Google y tú vas a buscar información y te vas a dar cuenta que mucha información está desactualizada o mucha información no es consistente. Yo les decía, la inteligencia artificial y esto nuevo del ChatGPT no es que desplace a las personas, es que las va a ayudar a que las cosas las hagas más rápido. No te puede una noticia espantar de decir, la inteligencia artificial va a reemplazarte totalmente del trabajo. Porque si nosotros leemos eso como un dogma, como una realidad, sabemos hacia nuestro interior que eso no puede ser. La inteligencia artificial nos va a ayudar. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que hubiese un robot y que nos
ayudándolos a las personas de la tercera edad, les diera las medicinas sin fallar, ¿verdad? A sus horas. Pues hay que usar la inteligencia artificial a favor de la humanidad. Eso es lo que hay que hacer. Y si ya tenemos herramientas como estas, pues no podemos estar generando como una verdad absoluta el que nos va a desplazar cualquiera que sea nuestra área. Los sociólogos, claro que no. O sea, nosotros tenemos, y bueno, ¿qué les digo, no? Yo soy tecnóloga, pero ustedes son sociólogos y están aquí de diferentes profesiones. Entonces no podemos aceptar esta realidad como la realidad única. Está pasando, se está transformando. Hubo una persona que en el garage de su casa hizo ChatGPT en esta ociosidad del tiempo para él fue una ociosidad del tiempo de la pandemia y lo generó. Y había muchas personas que decían, pues, ¿cómo le hizo? ¿Qué hizo? Bueno, pues se dedicó a investigar y a programar y a darle, en lugar de que nosotros busquemos en Google qué es cibersociología, pues ya él ya nos da hasta un resumen, podría ser, pero pues hay que checarlo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué otra cosa nos deja esta plática? Bueno, esta plática también nos deja que la parte humana va a seguir siendo fundamental, aunque tengas un mundo alterno de Netflix y las X series de las X temporadas, o el Uber, no va a hacer comerciales, ¿verdad? Pero todas las aplicaciones, el Airbnb, o la parte de las aplicaciones que te ayudan a estar incluso en contacto con un vendedor de algo, no significa que tú, como ser humano, no necesites el contacto. Yo les ponía el ejemplo de que con un Airbnb, y se los platico, tuvimos el contacto solamente para ver un departamento en Cancún, para rentarlo, y cuando llegamos, no era lo que nos habían prometido en el Airbnb. Nosotros habíamos leído que nos iban a prestar una casa, que nos iban a dejar las llaves, y que cuando nosotros llegáramos, la casa iba a ser de nosotros. La realidad es que no. La realidad es que la persona dueña estaba permanentemente ahí. Entonces, a final de cuentas, hay que hacer una llamada, hay que tener un contacto para poder aclarar todas las dudas que tengas. Digo, yo ya no me voy a meter en cuestiones de Tinder, ¿no? Pero a lo que voy es a que toda esta digitalización y todas estas aplicaciones que han surgido, incluso hasta para la parte musical, si ayudan a la parte humana y son buenas, pues hay que usarlas. Pero si están perjudicando a la parte humana, hay que tener nuestro cuidado al utilizarlo. Y termino con esta imagen, ¿no? Yo les preguntaría una segunda reflexión. Yo les preguntaría, ¿qué necesidad hay que yo tome la foto de lo que estoy comiendo para publicarlo en las redes? No hay una necesidad. A lo mejor estoy satisfaciendo una necesidad personal de decir que estoy contento, pero ¿cómo lo va a interpretar el otro lado de los lectores? No sabemos cómo lo va a interpretar. Ahí está nuestro trabajo, ahí están nuestros desafíos. ¿Qué sí puedo publicar? ¿Qué no debo publicar? En esta semana salió un comercial de iPhone, si no es que la semana pasada, salió un comercial de iPhone que decía, llega una chica a un hospital, a un consultorio, y está escuchando lo que dice Siri de todos. Es que, bueno, Google, de todos, es que ella no ha tenido su periodo, es que él ha estado muy estresado, es que, ¿y cómo le hizo para saber todo eso? Pues por las redes, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la información que se publica. ¿Se imaginan una aplicación de seguros médicos? Que nosotros publiquemos todo y luego digamos, no, es que yo no tenía esa enfermedad, pues no se va a poder, ¿no? ¿Qué tanta ventaja tiene publicar o no publicar cosas en las redes sociales? ¿Y qué ventaja tiene relacionarnos a nivel digital? No está mal, no es malo. El problema es que todavía hay muchos desafíos para saber cómo hacerlo y hacerlo bien, ¿verdad? Eso es algo interesante. No sé si tengan alguna duda. Ajá.
No sé si tengan alguna duda en especial, abran sus micrófonos. Están recomendando muchas, para el caso de las fake news, están recomendando cuestiones de la cultura de la conectividad. Hay muchos autores de la revolución silenciosa, y de la inteligencia artificial y la regulación. Excelente. ¿Alguien que quiera compartir qué les deja la plática? ¿Lo habían visto así? ¿No lo habían visto así? ¿Eran temas que ustedes ya sabían? Y si lo sabían, ¿algo que me quieran compartir? Adelante. Soy toda oídos. Adelante, por favor. Les pedimos que conecten. Mayra, adelante. Estoy viendo tu mano alzada. Adelante, Mayra. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Mayra. Perdón. Bueno, muy buena plática, ingeniera. Por ahí mi pregunta es si usted ha trabajado con gente de la licenciatura en gestión documental y archivística de la Autónoma. No, pero sí me gustaría, porque hay un libro en especial de los que estaban comentando y hay unos algoritmos para detectar si una información es fidedigna o no. Estaría súper genial trabajar con ellos y hacer algo como eso. Sí me gustaría, pero no lo he hecho. Ok, porque con todo respeto, yo tengo una colega que ya tiene el doctorado y ellos se dedican al diseño y la difusión de servicios que garanticen la localización y acceso a la información digital. Entonces, sí tenemos métodos, sí tenemos formas, nada más que yo no sé por qué motivo, razón, circunstancia, en la parte educativa, incluso esa licenciatura está por cerrarse y no se le toma precisamente la importancia de la mala información que se nos está transmitiendo y que pues es un problema que todo mundo dice y es problema, y es problema, y es problema, pero la solución a veces puede ser lo más sencillo, pero no sé por qué nos hacemos bolas. Entonces, yo sí sugiero encarecidamente la importancia que tiene los licenciados en gestión documental y archivística para esta situación. Y en ese sentido va la parte de las bibliotecas, porque las bibliotecas ya han pasado de ser un lugar que ya nadie va, porque todos tenemos el teléfono. Si bien es cierto, ya tenemos bibliotecas digitales, bueno, pues si no iban los muchachos, sinceramente, yo supe en una universidad, que no voy a decir cuál, que se iban a la biblioteca, que se iban a la biblioteca, y al final de cuentas era un bar que se llamaba la biblioteca. El punto es que la biblioteca es más que un lugar donde podemos encontrar información. Yo sé que en la parte digital también tenemos reservorios científicos, tenemos diferentes páginas, que eso es lo que también debería de añadirse a la pedagogía desde la primaria, si se puede, para que no batallemos cuando estemos en el área de educación superior y posgrado. Por otro lado, y como bien lo dice, no nos van a quitar el trabajo, porque simplemente va a haber nuevos trabajos. Se van a crear nuevos trabajos de tal modo que nos ponen en un aprieto. Porque yo, a pesar de toda mi formación académica, tuve que empezar este año a trabajar otra área que no es mi área para poder seguir activa. Y es algo que los jóvenes no entienden. Incluso yo con mi hija está trabajando 2 carreras. Bien. Y yo estoy muy orgullosa y no me importa, me dijeron y me echaron, porque lamentablemente una carrera ya no es suficiente, porque la demanda es muy amplia. Ahora hay estudios donde están buscando qué tanto una computadora, bueno, eso ya existe, pero qué tanto podemos nosotros aprender, porque está todo muy acelerado y el cerebro, por más de que nosotros estemos concentrados en ciertos tiempos en el día, pues no podemos adquirir cierta información como es la computadora. Entonces, la creación de nuevos trabajos definitivamente es un temazo que, como bien lo dijiste, pues se tiene que abordar ya. Y por último, es increíble que yo soy del siglo pasado y en este siglo me encuentro que la novedad ahora es lo ancestral y lo artesanal y no lo industrial. Por ejemplo, ¿cuántas personas han visitado el municipio de Mezquitic, donde tenemos
el mejor mezcal de todo México desde el punto de vista ancestral. Incluso se ganó un premio el año pasado. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en el municipio de Villa de Zaragoza todavía se fabrica una de las bolsas más importantes hechas con Ixtle, que incluso han venido de otros países para ver cómo es el procesamiento y es artesanal? Por cierto, hace como un mes y medio, salió una nota que me pareció bastante interesante, que los japoneses habían venido, no, perdón, los chinos vinieron a la Huasteca, a Huichihuayán, porque tengo una colega ahí, por oro rosa, que son los liches, y que ahora ya no quieren comprar con respecto a terceros, sino quieren comprarlo de manera directa. ¿Dónde queda en ese sentido la política, las estrategias y el proteccionismo de la gente trabajadora de México? Sí, la Entonces, cultura. eso es lo que yo agregaría. Muchas gracias. No, al contrario, Mayra, licenciada, doctora Mayra. Muy orgullosa, doctora, y próximamente otra vez otra carrera. Excelente, excelente. Y qué bueno, yo aplaudo el comentario porque en una charla pues me quedo corta, ¿verdad? Pero sí, mucha de la información o la desinformación hacia nuestros estudiantes que están apenas iniciando las carreras es que no, como decía la doctora, no les infundimos, ¿sí? Sí, no les sembramos esa semilla de ve y busca, ve otras áreas. Nosotros estamos 100% en la parte tecnológica seguros de que las personas que estamos formando hoy no necesariamente ya van a tener, o sea, se están formando para empleos que no existen, ¿no? Y que muchos de ellos van a ser híbridos. Entonces, me agrada mucho el comentario. Muchas gracias, doctora. Yo, me quedo con la tarea de buscar a estas personas para poder ver qué técnicas hay e incluirlas en la presentación. Claro que sí. Ojalá que no desaparezca esa formación. Sí, Juan Gonzalo, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. se llama? ¿Me escucha? Sí. ¿Qué tal? Bueno, felicidades. Gracias por la presentación. Más bien iba en el sentido de lo último que comentaba, de no tanto la sociología pensada nada más entre, ahora sí que seres sociales, sino ¿usted cree que algo pueda llegar a decirse de cómo interactuamos con entes puramente digitales, como inteligencias artificiales o programas de recomendación o seguimientos? La frase que puso al principio de que detrás de cada dato generado o bit o lo que sea, o no recuerdo cuál fue post, hay un ser humano, cada vez está siendo menos verdad, y a veces un ser humano genera con un programa millones y millones de bits. ¿Cómo la sociología, aunque me cuenta que no es necesariamente su área, pero cómo la sociología digital considera esa parte? Porque está muy interesante que nada más estamos viendo pues el efecto en las personas al utilizar estas tecnologías, pero desde la perspectiva de las tecnologías como cosas que afectan a la sociedad, ahorita comentaba usted lo que sea bueno, lo que sea malo, es muy difícil, en mi opinión, que se determine bueno o malo con tanta facilidad. Y otra cosa también curiosa es que esto que llamamos desinformación o malinformación es obviamente determinada por alguienes, y también con el tiempo, porque pues lo que hace 3 años usted conocía del COVID, resulta, si ahorita lo analizamos a 3 años de distancia, es casi un 90%. Lo que se decía hace 3 años, 90% de eso no tiene una validez hoy, pero la tenía hace 3 años. ¿Cómo determinaríamos algo así? Esas son Sí, las dos preguntas. yo en la parte tecnológica, que es en donde yo estoy, que soy maestra en tecnologías de información, Ujú.
obviamente detrás de, yo hablaba por la parte de cibersociología, por las relaciones que se generan en la parte digital, pero sí es de todos bien sabido que detrás de ese tweet, detrás de ese mensaje, también incluso hay un chatbot, ¿no? Hay un chatbot que te puede estar incluso confundiendo más que el mismo contacto humano. Sí hay técnicas de inteligencia artificial para detectar que la otra persona o la que está del otro lado es un humano o no, ¿verdad? Pero Eso sí tienen ya una existe. eficiencia del 80% las mejores. Sí, sí, sí. De hecho, con este chat GPT, por eso hay más versiones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas existen, incluso ya hay prototipos humanos, casi humanos. Sí, es una guerra armamentista que desde mi perspectiva no vamos a ganar. No, porque incluso hay ya robots que ya están trabajando en áreas en donde solamente trabajan los humanos. Recepción, call center, ya incluso hay un modelo de una robot que está hecha a medida de una chica de la NASA que responde todas las preguntas en una oficina, ¿no? Sí. Entonces, Me recuerda ahorita un anuncio de Xerox de los 90s, 2000s, no sé si recuerdan, no sé, a lo mejor usted es muy joven, que mandaron el Lunar Rover, el Mars Rover, perdón, que era un robotcito manejado a distancia que teníamos una cámara y que lo manejamos por el desierto uno de los desiertos de Marte. Y el chiste de ese comercial era que la gente estaba viendo imágenes de Marte y luego se miraba que eran unos marcianos poniendo fotos enfrente de la cámara del carrito, riéndose, diciendo jajaja, y bueno, era para anunciar Xerox, que en aquel entonces se anunciaba diciendo que era una muy buena copiadora. Entonces imprimían ellos la hoja y se la ponían enfrente. Entonces, creo que estamos en esa misma carrera, porque nosotros, vamos a tomar decisiones en términos de la calidad de la información que tengamos, pero si estamos un poquito atrás de la curva, bueno, ahorita 3 años es mucho, pero si usted llevara la información de hoy a 3 años atrás, cuando comenzó el COVID, lo más probable es que la lincharan o nadie le creyera nada. En cambio, ha pasado 3 años y ahora hay mayor posibilidad de tener más datos para comparar, pero inclusive así, ya nos llevan otros 3 años de ventaja. Entonces, creo que el saber si es bueno o es malo para la sociedad, si ya diste demasiada información, si has dado muy poca, si estás hablando con una persona o con una granja de bots, va a tardar mucho más en saber si es así o no que el efecto que pueda tener esa actividad. Me parece bastante interesante, y pues esa es una opinión muy, eso es lo que me queda bastante de lo que nos está platicando. Inclusive la publicación esta del año pasado, el caballero dice que es una infosía, ¿no? Dice, bueno, sí, pero inclusive si fuera así, de aquí es como si estuvieras tratando de poner un sello. Esto sí es cierto, esto no es cierto. sí. Para cuando baja tu mano para tocar el papel diciendo sellado de que está bien, ya hay 25 papeles adelante de ti que no has podido sellar y además que ya fueron consumidos. Y además de que aunque tú pusieras que es falso, nadie te va a creer. Entonces está bastante rápida esta situación y me recuerda hay un compañero que dice que esto es como prender fuego. O sea, usted agarra 2 palitos y los calienta y nunca se enciende la madera. Pero si la cantidad de energía rebasa cierto nivel, se prende la madera y el palito con el que le está batallando. Y se prende todo y no lo puede detener.
Y antes de que llegue el momento de que comience el fuego, tú no sabes que ya llegaste ahí. Y creo que en eso estamos ahorita con la cuestión del aceleramiento de la digitalización de nuestras interacciones, que se aceleró de más por el COVID y que podría decir que se llegó al punto de flama y probablemente ya no lo vamos a detener. Sí, sí, sí. Bueno, Excelente. esas eran las cosas que me quedaron en la cabeza, pero muchas gracias, Liliana, suerte con su carrera, con sus investigaciones y bueno, gracias. No, pues muchas gracias, doctor. Yo creo que también aquí, aprovechando el comentario del doctor Barajas, todavía también hay un área bien interesante, que es la parte de la predicción. Digo, ya no la tomé porque ya inclusive hay algoritmos para predecir esa información que no estaba vigente o que no me iban a creer, ¿no? Hace 3 años, pero que pasó. Esa parte de la predicción ahorita también ya está muy, muy demandada, porque yo debo de ser, a través de algoritmos, debo de ser capaz de decir qué puede pasar en un futuro. Y si antes me decían, no, pues tal vez usted está loca por lo que está pensando y que sí va a suceder, en la parte de la predicción también nos podrían juzgar por hacer esas predicciones con porcentajes de imprecisión, ¿verdad? Pero sí, ahorita estamos en una flama que no podemos apagar. Como decía, me encanta esa reflexión, que no podemos apagar, y está la parte robótica, la parte de inteligencia artificial, la parte de nosotros resistencia, y volver a encontrar esa línea entre la aceleración digital. Nos va a costar mucho trabajo porque estamos haciendo eso, acelerando y desacelerando, y de ahí ya no se para, ¿no? Sí, Antonio Aguilera. Sí, yo quería agradecerle, maestra Liliana, su interesantísima charla. Quería nada más platicar un poquito desde el lado de la sociología computacional, precisamente a este respecto, las ciencias sociales occidentales ya hablan de el opoz humano. Ya no estamos hablando de lo inhumano de Michel Foucault, ya no estamos hablando de lo transhumano, sino ya estamos hablando de lo post-humano. Tenemos ya que empezar a pensar de que no somos los únicos seres inteligentes en este planeta. Hemos creado inteligencias que compiten con nosotros y que vamos a tener que convivir de una manera armoniosa con dichas inteligencias. Y para eso precisamente ya las ciencias sociales occidentales están desarrollando tanto entramados ontológicos como epistemológicos, asimismo como éticos, para poder relacionarnos. Claro, en sistemas políticos de tipo progresista, como en el que nosotros vivimos actualmente, por desgracia para mí, pues existe precisamente una idea de recuperar saberes ancestrales y cosas de ese estilo, que creo que pues no están en el tren de precisamente hacia donde nos están llevando estas tecnologías. Yo estaría pensando qué será precisamente de estas comunidades que viven de pues sus cosmologías no occidentales, cómo van a interaccionar con inteligencias artificiales a las cuales en algunos momentos, pues recuperando un poco el espíritu de la novela de Yo Robot de Isaac Asimov, pues se llegue a tener robots que tengan reconocida ya una humanidad. O sea, esos son precisamente los temas que las ciencias sociales actuales, occidentales, aclaro, están trabajando. Obviamente hay toda una
tendencia de ciencias sociales del sur y de epistemologías del sur y de colonización, que son como antisistémicas, que pues también conocemos en ciencias sociales, pero que pues deberíamos de tener un diálogo, de sentarnos a trabajar y tener un diálogo porque, pues como dice el doctor Barajas, pues el incendio ya se inició. Entonces, pues, ¿qué va a pasar precisamente con los seres humanos que no vayan en esto? Sociedades muy avanzadas, pues obviamente van a poder interaccionar de una manera más armoniosa que sociedades que para nosotros la palabra sería retrasadas. Pero bueno, eso se consideraría ofensivo en una epistemología decolonizante. Entonces, pues le agradecemos, maestra Liliana, la charla. No sé si haya alguien más que quiera participar. Yo con esto cerraría, con estos comentarios cerraría esto. Para que quede nada más así claro de que ya esto es una realidad, tenemos a Read AI, que es una inteligencia artificial de Zoom, grabándonos desde que comenzamos a platicar. Entonces, esto ya es una realidad y pues le agradecemos a la maestra Liliana Gámez Zavala su charla de hoy. Les agradecemos a todas y todos ustedes el haber participado y pues nos vemos el próximo mes con la charla de la doctora Roxana, también de la Universidad Politécnica. Estén al pendiente y pues sin más, pues cerramos la grabación. Muchas gracias.